Bueno, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Una nueva entrega, una nueva sesión de estas clases de psicología social, la formación en psicología social de primer año. Hoy tengo de fondo ahí un cuadro que a mí me gusta mucho, así que nos van a acompañar ese uno detrás del otro durante, durante toda esta clase, durante toda esta sesión, durante toda esta entrega. Bueno, vamos a conversar sobre la conducta. Hoy, la clase de hoy se llama conducta, psicología de la conducta. Un poco empezar a pensar qué es la conducta, por qué nosotros vamos a darle, o por qué la conducta o el análisis de la conducta nos va a servir dentro de la psicología social para poder comprender algunos aspectos de no solamente de los integrantes de los grupos, sino de los grupos mismos. Bueno, ¿cuál es la raíz etimológica de la palabra conducta? ¿Cuáles fueron las primeras incursiones en lo que fue la conducta? Las diferentes corrientes o las escuelas de psicología a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la psicología hasta llegar al psicoanálisis y cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a abordar esta situación conductual o esta manera de pensar a los grupos y a los integrantes de cada grupo. Vamos a trabajar con este libro, que yo lo tengo aquí. Este está un poco viejito y desvencijado, pero a los fines sirve igual. Se llama Psicología de la Conducta y, como dice aquí, es de José Blecher. José Blecher, para hablar un poco del autor, fue un psicoanalista argentino, nació en Santa Fe en el año 1922. Se desarrolló generalmente como catedrático en universidades. Tuvo algunas cuestiones con su militancia política, ya que militaba en el Partido Comunista, y a raíz de su producción teórica, desde el psicoanálisis y desde el materialismo dialéctico, tuvo inconvenientes y obstáculos tanto en el Partido Comunista, cuando hablaba de psicoanálisis, o cuando producía desde el psicoanálisis, como en la Asociación de Psicoanalistas Argentinos, cuando producía desde el materialismo dialéctico. Cuestión que le valió muchos dolores de cabeza, muchos disgustos. Probablemente su temprana muerte haya tenido que ver con quizá con esta serie de angustias y de disgustos que sufrió a lo largo de toda su vida y de toda su carrera. José Blecher, como les dije, era santafesino, nació allá por 1922. Fue uno de los primeros discípulos de Enrique Pichon-Rivière, desarrolló gran parte de la psicología social desde sus aportes, también contribuyó y formó parte de lo que se llamó Experiencia Rosario en 1958, que fue como el puntapié inicial de lo que posteriormente iba a ser la teoría de los grupos y la teoría de los grupos operativos en psicología social. Una persona, Blecher, sumamente querida en el ambiente de la psicología, especialmente por sus alumnos que pudieron asistir a sus, según lo que dicen, magistrales clases allá por los años 60 y 70 en la Facultad de Psicología de la UBA. Termina siendo un catedrático muy importante en lo que es el desarrollo del psicoanálisis dentro de la UBA. Recordemos que José Blecher, al igual que Enrique Pichon-Rivière, pertenecían a la escuela inglesa de psicoanálisis, eran kleinianos, basaban toda su postulación psicoanalítica desde la escuela de Melanie Klein, clase que ya vimos con anterioridad, la de Melanie Klein, y que podamos ahí tener alguna idea de lo que son las diferencias entre la escuela francesa y la escuela inglesa de psicoanálisis. José Blecher muere muy joven, a los 50 años recién cumplidos, en 1972, de un ataque cardíaco. Deja un montón de obras de suma importancia y de sumo interés para el desarrollo no solamente del psicoanálisis, sino también la de la psicología social. Una de las obras más importantes es su libro Simbiosis y Ambigüedad, que también lo recomendamos desde esta formación para los que tienen interés en profundizar un poco en las estructuras psíquicas y en el psicoanálisis.
la obra Simbiosis y Ambigüedad hace aportes de mucha importancia en lo que es particularmente una estructura psicótica, y concretamente con un desarrollo de lo que llama José Blecher el núcleo aglutinado, ¿no? Que es, bueno, a partir de una serie de explicaciones vendría a ser todo el contenido psíquico y algunos aspectos psicóticos, bueno, que va desarrollando, es materia de otra de las clases, no es para que lo pensemos ahora, pero sí que lo recomendamos para los que tengan inquietudes de trabajar ese tipo de lecturas. Vamos a ver a lo largo de la clase de psicología de la conducta, como les decía, de dónde provienen los diferentes conceptos de lo que es la conducta. Vamos a ver un poco de las corrientes psicológicas a lo largo de todo el desarrollo de la psicología a nivel mundial. Vamos a ver las 4 proposiciones mínimas de la conducta desarrolladas en el libro que les mostré con anterioridad, y algunas cualidades de lo que sería el desarrollo de la conducta dentro de los grupos operativos. Podemos comenzar diciendo sobre la conducta que el término conducta fue incorporado desde otras ciencias. Por ejemplo, en la química se utilizaba el concepto conducta para conocer cuál era el comportamiento de un cuerpo, de un átomo, de un metal. También desde la biología se utilizaba el término conducta para conocer las manifestaciones de la sustancia o de un ser vivo. Digamos que la psicología incorpora esto y comienza a desarrollar el concepto a partir de que entiende que la conducta, dice, se refiere al conjunto de fenómenos que son observables o que son factibles de ser observados, lo cual implica, según la definición del libro, la consigna metodológica de atenerse a los hechos tal cual se dan. Claro, en relación a este primer inicio del concepto de la conducta, tenemos que se observan determinados fenómenos o determinados hechos y se hace una constatación de esto, ¿no? La conducta como un hecho que está sucediendo, que es factible de ser observado, pero que cuando dice implica una consigna metodológica, quiere decir esto que se tenían que atener a lo que estaba sucediendo para poder dar una respuesta de lo que es el concepto de conducta. Digamos, alguien está caminando, entonces, porque hace frío, entonces lo que se sostiene desde una corriente que vamos a trabajar ahora, que se llama conductismo, es que en los lugares en donde hace frío, la conducta de un sujeto es desplazarse porque, no sé, no lo soporta, no sé, inventemos un ejemplo, ¿no? Entonces, se caía en la cuenta, a partir del análisis de lo observable, que la conducta de un sujeto en los lugares en donde hace frío es de desplazamiento hacia otro lugar. En el estudio del hombre también se aplicó este término a todas las reacciones o manifestaciones exteriores, esto que estamos hablando, ¿no? Tratando así de que la investigación psicológica se convirtiera en una tarea observable u objetivable, y por lo tanto la psicología fuera más una ciencia de la naturaleza que de la mente. No se investigaba sobre la causa o las causas que originaban esa conducta, sino que se investigaba la conducta en sí y se llegaba a una conclusión fáctica a partir de lo que se veía, ¿no? Esto de que el sujeto probablemente se desplazara ante un estímulo o una respuesta. Digamos que
el término, en esta época, el término conducta aplicada a las manifestaciones del individuo siempre dio la sensación de dejar de lado las cuestiones que tenían que ver con lo psí, con la mente. Y así era concretamente. Los fenómenos más importantes originados por la conducta eran los que eran visibles, los que eran plausibles de ser vistos. Entonces, los fenómenos psíquicos o mentales quedaban relegados. Y realmente eran estos los psíquicos y mentales los que causaban o es en donde se originaba la conducta del sujeto. Pasa que si estudiamos únicamente los fenómenos psíquicos, también se cae en la cuenta en ese momento de que había, digamos, que quedaba por fuera el efecto físico, ¿no? Entonces se empieza a caer en la controversia o en la dicotomía cuerpo-mente, ¿no? Uno generaba la conducta, el otro llevaba adelante. De esta manera se empiezan a incorporar, ¿no? Excepto por el artículo que publica Watson en 1913, que es el que da origen al conductivismo, y que sostiene que la psicología científica solamente debe estudiar estas manifestaciones externas. Deja de lado el origen en lo psíquico y comienza con la idea de hacer un análisis de lo que pasa en lo exterior, ¿no? Entonces sabemos que si a un sujeto cada vez que va a tocar el timbre rojo le pegan con una varita en la mano, ese sujeto cada vez que ve un timbre rojo va a esconder la mano. Entonces ante una causa hay un efecto, ¿sí? Entonces el sujeto al ver un timbre rojo va a esconder la mano o va a salir para otro lado. De esto se trata un poco el conductismo, ¿no? De hacer el análisis, y así muy a grandes rasgos, de lo que sucede en las conductas externas. Conforme pasa el tiempo, los autores y las diferentes ciencias, el término de conducta comienza a ser, digamos, ayornado, le comienzan a incorporar otros términos provenientes de otras ciencias como la sociología, la antropología. Por supuesto, la psicología también continúa con este concepto. Y es ahí en donde desde la psicología social comenzamos a pensar en una definición que la incluimos, dice el libro, desde los límites de la psicología watsoniana. Bueno, sí, tomamos parte de la psicología watsoniana, incluimos a la Gestalt también y por supuesto al psicoanálisis. Entonces decimos que bajo el término de conducta vamos a inscribir a todas las manifestaciones del ser humano, cualquiera sean las características de presentación que se han propuesto desde hacia el exterior, ampliando de esta manera el concepto de sectores a lugares mucho más variados. La definición de conducta concreta en el libro de Psicología de la Conducta se las voy a leer y dice así: conducta es el conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación integra las tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo. Y otra definición también dice que conducta es el conjunto de operaciones por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Digamos que la conducta de un sujeto se establece entre cuerpo y mente para reducir las tensiones que le implican la necesidad, o mejor dicho, el intento de satisfacción de una necesidad. Entonces, de esta manera, tenemos una necesidad psíquica
X o biológica o física y necesitamos comportarnos de una determinada manera, físico, para poder satisfacerla. La mente, la psiquis, que ya tiene la necesidad, la demanda de satisfacción de esa necesidad, produce u origina un movimiento físico que va a tender a la satisfacción de esa necesidad. Hasta aquí vamos bien. Hay un tercer elemento que es incorporado por Enrique Pillon-Rivière, que es el mundo externo o el mundo exterior. Entonces tenemos cuerpo, mente y mundo exterior, que las vamos a denominar a partir de ahora como las tres áreas de la conducta. Y vamos a empezar a analizar y a pensar de qué manera la conducta influye en cada una de estas tres áreas con mayor ahínco o con mayor especificidad en una de ellas. La conducta como el fenómeno central del estudio de la psicología. Digamos que el estudio de la psicología se centra en el análisis de la conducta. La postulación a partir de la psicología social es comprender a la conducta no como un producto, no como una cosa en sí misma, sino como parte de un proceso que se origina en la mente, que se origina en el cuerpo o que se origina en el mundo externo. Y tiene una afectación en cada una de las otras áreas. Digamos, entender esto como parte de un proceso nos lleva a lo que serían las posiciones mínimas o esenciales, o las 4 proposiciones mínimas o esenciales de la conducta. La primera es que la conducta es funcional, y por funcional se entiende que tiene una finalidad. La conducta tiene una finalidad. La finalidad de la conducta es la de resolver tensiones. La segunda proposición es que la conducta implica siempre un conflicto o ambivalencia. Siempre encuentra un lugar de dicotomía. Siempre tiene esto, ¿no? De la tensión del conflicto. Lo vamos a explicar un poco más adelante. La conducta, la tercera proposición es que la conducta solo puede ser comprendida en función del campo o el contexto en el cual está ocurriendo. Podemos hacer un análisis de una conducta determinada si tenemos como figura de fondo el lugar en donde está ocurriendo la conducta. Y la cuarta proposición dice que todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o consistencia interna. No hay posibilidad de que un organismo vivo tienda a la situación destructiva, sino a conservar los niveles, digamos, de sistema, ¿no? Estas son las 4 proposiciones que vamos a trabajar dentro de la psicología. Cuando hablamos de pluralidad fenoménica, dentro de lo que es la psicología de la conducta, lo que estamos diciendo es que hay una multiplicidad de fenómenos, hay muchos fenómenos que se dan, y ahora sí, en distintas áreas de la conducta. Para hablar, por ejemplo, de una conducta corporal que tenga que ver con el cuerpo, podemos decir que alguien se pone colorado, ¿no? Cuando alguien se pone colorado por una acción determinante de otro, por ejemplo, el sonrojarse es una conducta corporal. Para hablar para pensar en una conducta exterior, podemos decir que alguien se dirige en coche manejando desde un punto hacia otro. Digamos, está tomando una conducta que tiene implicancia en el área del mundo exterior para satisfacer una necesidad. Pero también podemos hablar de una conducta que tenga que ver con la mente o conducta mental,
que tiene que ver en, por ejemplo, todos los aspectos simbólicos, todos los aspectos en donde el sujeto puede simbolizar. Pensar en detenerse cuando ve un semáforo en rojo tiene que ver con hacer símbolo de la ley. Entonces, esta conducta obliga a detenerse al sujeto, entendiendo que la ley es algo que no se puede transgredir. De esta manera comenzamos a pensar, y siguiendo Pichon-Rivière, que hay tres tipos de conducta o de área de la conducta. Y Pichon los enumera como tres círculos concéntricos enumerados del 1 al 3. Ustedes lo van a ver en los apuntes de esta manera. 1, aquí, 1, 2 y 3. Tres áreas de la conducta. Corresponden respectivamente a los fenómenos mentales, corporales y de actuación en el mundo externo. El 1 es mental, el 2 es corporal y el 3 de actuación en el mundo externo. Pichon-Rivière detalló e investigó muy detalladamente, mejor dicho, estos tres o este esquema para poder hacer una identificación de cada una de estas áreas. Digamos que la estimulación no es independiente al sujeto y a su conducta, y que cada tanto los procesos simbólicos como los movimientos y los efectos son todas conductas que se pueden entrelazar o entrecruzar. Vamos a ver que, como les decía al principio del video, las conductas siempre manifiestan o se expresan en un área o con predeterminación en un área, aunque no implique que tengan una afectación en las otras áreas. Por esto también pensamos en la pluralidad fenoménica, ¿no? Una manifestación unitaria del ser total no puede aparecer ningún fenómeno en ninguna de las tres áreas sin que implique necesariamente estar en alguna de las otras dos áreas. Digamos que pensando en las conductas corporales exteriores y mentales, del mundo exterior y mentales, podemos inferir en que hay conductas del mundo exterior que pueden afectar a lo corporal, ¿no? Y conductas mentales o del área de la mente que afectan al cuerpo, sin duda, sobre todo pensando en enfermedades, por ejemplo. Dice el libro, conviene adelantar desde ya que constituye un error suponer que cada área de conducta corresponde a una ciencia particular, a saber, la psicología en el área de la mente, la biología para la conducta en el área del cuerpo y la sociología para las manifestaciones en el área del mundo exterior. Digamos que considera que este es un criterio erróneo, ¿no? Las tres áreas de la mente tienen que ver con las cuestiones psicológicas, porque en las tres áreas de la mente es en donde registramos la incidencia de los fenómenos que se producen a partir de determinadas conductas. Para pensar en un ejemplo de la pluralidad fenoménica o del predominio en un área o en otro área de la mente, podemos decir que ante una determinada situación se puede reaccionar con ansiedad, ¿sí? Diríamos que es la ansiedad una conducta que se ubica en el área de la mente. Esta ansiedad en algún determinado momento puede verse afectada por palpitaciones producidas por el mismo hecho. Entonces, la ansiedad, que es una conducta que se ubica en el área de la mente, es reemplazada por las palpitaciones, que son una conducta que se ubican en el área del cuerpo, o este fenómeno que sucede, que produce palpitaciones y que produce ansiedad,
puede ser también el desencadenante de una conducta de inestabilidad, una persona que se vuelve inestable ante una reunión, por ejemplo, determinada, y ahí tenemos una afectación de la conducta en el área del mundo externo. También pueden pasar que estas conductas afecten las tres áreas, ¿no? La ansiedad, que produce palpitaciones y a la vez produce una conducta de inestabilidad en una reunión. O, como dijimos antes, puede ser o puede verse con predeterminación en una de las áreas. Las áreas de la conducta, mente, cuerpo y mundo externo, también están relacionadas con el intelecto, el afecto y la voluntad. El intelecto lo ubicamos en el área de la mente, el afecto en el área del cuerpo y la voluntad en el área del mundo exterior. Digamos también que podemos pensar en estas tres palabras como partes de la manifestación de una conducta que tenga que ver con cada una de estas, ¿no? Pensar en una conducta que tenga que ver o que esté relacionada o que el fenómeno se apoye en cuestiones que tengan que ver con el intelecto, siempre van a estar en el área de la mente, con el afecto en el área del cuerpo y con la voluntad en el área del mundo exterior. Bueno, de esta manera podemos dar por finalizada la primera parte de la psicología de la conducta para retomar posteriormente y en esta próxima semana con una clase que se llama el proceso creador y todo lo que tiene que ver con la constitución, con la construcción de subjetividad a partir de, bueno, o tomando en cuenta estas situaciones conductuales del sujeto. La primera parte de esta clase la damos por finalizada acá y en los próximos días vamos a hacer entrega del proceso creador, otra de las clases de este primer año de la formación en psicología social. Gracias y nos vemos.